hablando de culto en el sentido de reunirnos a cantar, a adorar. Como ya no va a haber eso, bueno, pues entonces ya voy a poder descansar en casita. No, amados hermanos, hoy en día es cuando las personas más necesitan de Cristo. Hoy en día es cuando las personas más necesitan de la palabra. Mucha gente está muriendo sin Cristo, sin fe, sin esperanza, y es responsabilidad del cristiano, esté en el templo o no, llevar a cabo esta obra. Así que, amados hermanos, que esto más que sea una barrera o pararnos para cumplir la misión que Dios nos ha dado, que sea un aliciente, amados hermanos, para poder predicarle a aquellas personas que tristemente están enfermando y que más que la enfermedad física, pues tienen la enfermedad espiritual, que es sin Cristo. Así que, amados hermanos, quiero hacer un llamado en esta mañana, y que ese llamado sea que cambiemos nuestra manera de pensar. Que cambiemos nuestra manera de pensar y que cambiemos el chip, en nuestro chip mental, la frase: esta pandemia me impide servir a Dios, a esta pandemia me motiva a servir a Dios. En este momento, amados hermanos, es cuando Cristo debe de ser más predicado. Y es por eso, amados hermanos, que me vi en la necesidad de cambiar la predicación para el día de hoy. Y quiero enfocarme, amados hermanos, en la tarea principal de la iglesia, pero tristemente la tarea que la iglesia más ha descuidado. Déjenme repetir esto. Quiero enfocarme en la tarea principal de la iglesia, pero tristemente en la tarea que la iglesia más ha descuidado. ¿A qué me refiero, amados hermanos? Al evangelismo. El día de hoy vamos a ver un panorama general, vamos a viajar por todo el libro de los Hechos y vamos a ver el evangelismo en el libro de los Hechos. ¿Por qué en el libro de los Hechos? Bueno, porque la iglesia primitiva le dio una prioridad importante al evangelismo, de tal manera que el evangelio no solamente se expandió en Jerusalén, no solamente se expandió en Judea, no solamente se expandió a Samaria, sino hasta lo último de la tierra, de tal manera que Pablo termina diciendo en el libro a los Romanos que desde Jerusalén, hasta Ilírico hoy en día es Albania, lo llenó todo con el evangelio. La tarea principal de la iglesia es el evangelismo, y lo vamos a ver, amados hermanos, a través del libro de los Hechos. Así que, amada iglesia, les voy a pedir que inclinen su rostro conmigo y vamos a ponernos en las manos de Dios para esta meditación. Señor, le damos gracias en esta mañana, Señor, porque aunque tristemente tenemos que volver a cerrar puerta de este lugar, su palabra no tiene por qué cerrarse, Señor. Al contrario, como en los tiempos de Isaías, como en los tiempos de Jeremías, Señor, cuando el pueblo estaba en cautiverio, cuando el pueblo estaba en peligro, su palabra tenía que ser predicada y expandida. Señor, que seamos esas lumbreras en medio de la oscuridad, y que ese motor, Señor, y ese aceite para esa lumbrera sea su palabra y sobre todo el nombre de Jesucristo. Padre, que nos demos cuenta la importancia, Señor, y la urgencia de predicar acerca de su Hijo a toda criatura en estos momentos. Hay muchos medios para hacerlo, Señor, y los cristianos, más que ver esto como una barrera que nos para hacer su obra, tenemos que ver esto como un motor que nos impulsa a predicar. Señor, hoy en día tenemos muchos medios para hacerlo. Padre, que su palabra sea recibida en nuestros corazones y que podamos darle la gloria y la honra que solamente usted merece. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El evangelismo, amados hermanos, sin duda alguna es la punta de lanza dentro de la iglesia de Cristo. Es el inicio en la orden de hacer discípulos. Es la manera de llevar la palabra a los no creyentes, pero también es lo que más se ha descuidado en algunas iglesias. Se dice, es que no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar, no sé qué decir, o si fallo, o simplemente algunos dicen, no tengo el valor para hacerlo.
La pandemia, amados hermanos, a algunos nos ha caído como anillo al dedo porque argumentamos que es debido a que tenemos que cuidar y mantener todas las cuestiones de salud que no podemos llevar el evangelio a otros. Muchos dicen, es que la pandemia nos ha venido a limitar en la predicación del evangelio. Sin embargo, amados hermanos, en el tiempo de Martín Lutero, cuando estaba la peste negra, es cuando la iglesia se dedicó a predicar más el evangelio. ¿Por qué? Porque veían a las personas con amor y veían a las personas con tanto amor que veían que su primera necesidad era conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo, así que ellos buscaban la manera de poder predicar el evangelio. También muchos se preguntan hoy en día cómo hacerlo, cómo debo evangelizar, cómo levantar el evangelismo. Algunos hasta han propuesto nuevas estrategias para llegar a los no creyentes. Mira, si a los no creyentes les gusta la música moderna, pues ponles música moderna en la iglesia para que puedas atraerlo. Hay una confusión muy grande acerca del evangelismo, de tal manera, amados hermanos, que el día de hoy no es evangelismo, sino evangelicalismo. ¿Alguien ha escuchado ese término? Evangelicalismo significa que ya no es la palabra de Dios la que define el evangelio, sino la cultura humana. ¿A qué se refiere el evangelicalismo? Muy bien, que tienes que adaptar la palabra de Dios a la cultura del hombre para que pueda ser atractivo para ellos. Es decir, les tienes que decir lo que quieren escuchar para que se sientan cómodos. Esa es una de las nuevas estrategias que se han diseñado para alcanzar a los no creyentes. Sin embargo, la verdadera pregunta que hay que hacernos, amados hermanos, es: ¿la Biblia dice algo sobre esto? ¿La Biblia enseñará algo sobre el verdadero evangelismo? ¿La Biblia enseñará cómo se debe predicar realmente el evangelio? ¿La Biblia enseñará bajo qué normas y bajo qué bases se debe predicar el evangelio? Sin duda alguna que sí. Y para muestra, amados hermanos, vamos a ver el libro de los Hechos, donde veremos de qué manera la iglesia primitiva llevaba a cabo el evangelismo, no evangelicalismo. Amados hermanos, en el evangelicalismo, algunos se han atrevido a decir que el libro de Hechos solamente es funcional para la cultura de la iglesia primitiva. Es decir, que el evangelismo en el libro de los Hechos solamente funcionó en esa época y que para nuestros días tenemos que adaptar el mensaje del evangelio a nuestra cultura. De hecho, se malentiende el pasaje donde Pablo dice: me hice judío para ganar a los judíos, me hice griego para ganar a los griegos. Y muchos dicen que ahí Pablo se comportaba como ellos para poder ganarlos. Amados hermanos, esto no es así. Si ustedes ven los dos capítulos anteriores a este versículo de Pablo, primeramente Pablo está hablando de la libertad de comer carne. Sin embargo, para sus hermanos los judíos, esto era tropezadero, así que Pablo renunciaba a esa libertad para poder predicarles el evangelio. Y luego Pablo va a hablar de las libertades cristianas que él tiene en Cristo, pero ahora enfocado a los gentiles. Y Pablo ha dicho y está diciendo que él renunciaba a esa libertad que tenía para vivir con tal de que no fuera tropezadero para los gentiles. Así que cuando Pablo dice: me hice judío para ganar a los judíos y me hice griego para ganar a los griegos, está diciendo que él renunciaba a sus libertades en Cristo para ganar a aquellas personas. No está diciendo que se hizo como ellos. Y debo iniciar con ese texto porque hoy en día se usa ese texto para decir que nos tenemos que hacer como el mundo para ganar al mundo. No, lo que Pablo está diciendo es que por amor a esas personas, él ha renunciado a sus libertades y privilegios cristianos. Pero jamás está diciendo que se hizo como ellos. Y el libro de Hechos
es la muestra, amados hermanos, de cómo Pablo y los otros discípulos hicieron esto. Hechos capítulo 1, amados hermanos, comienza hablando de la dedicación de un segundo tratado que el escritor Lucas, el doctor Lucas, le dirigía a un hombre llamado Teófilo. ¿Cómo que un segundo tratado? Sí, el Evangelio de Lucas era el primer tratado, es decir, que estos dos libros deben ser estudiados juntos. Lucas es la historia del anuncio del nacimiento de Jesús hasta su ascensión, y el libro de Hechos es desde la ascensión de Cristo hasta la venida del Espíritu Santo, la implementación de la iglesia y el desarrollo de la misma. Lucas está trazando una línea recta desde su evangelio para que Teófilo no solamente conociera las cosas en las que había sido instruido, sino cómo se había desarrollado todo esto. Estos tratados, amados hermanos, tenían la intención de hacer saber a Teófilo lo que Jesús había hecho, enseñado y mandado hacer a sus discípulos hasta que Jesús fue recibido arriba. Escuchen, amados hermanos, estas cosas que vemos en el libro de Hechos no son sugerencias, sino que son mandamientos ordenados por el Padre, recordados por el Hijo y ejecutados por el Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo? Que cada orden que hay en el libro de Hechos son órdenes divinas, no humanas, y tienen que verse desde ese punto de vista. Vean el versículo 2 de Hechos capítulo 1. No les pedí un texto inicial porque vamos a estar viendo muchos textos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 2. Hechos capítulo 1, versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hasta el día en que fue recibido arriba, hablando de Cristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Pero el Espíritu Santo aún no había venido. ¿Se dan cuenta? Esto quiere decir que aunque el Espíritu Santo no había venido, las órdenes que Cristo les había dado a sus discípulos en la gran comisión estaban respaldadas por aquel que había de venir, es decir, el Espíritu Santo. De tal manera, amados hermanos, que estoy de acuerdo con los teólogos cuando dicen que este libro no debería de llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Lo que Lucas está diciendo es que el Espíritu Santo es la fuente de poder en el ministerio terrenal de Cristo, y ahora Cristo iba a mandar al Espíritu Santo para que fuera la fuente de poder en la vida del cristiano. Déjenme repetir esto. Lo que Lucas está enseñando, lo que Lucas está diciendo, es que el Espíritu Santo fue la fuente de poder en el ministerio terrenal de Cristo, y ahora Cristo iba a mandar al Espíritu Santo para que fuera la fuente de poder en la vida del creyente. Entonces, amados hermanos, ¿tendrá lugar la pregunta, o más bien la respuesta, cuando nos dicen es que debes de evangelizar? ¿Tendrá lugar la respuesta de es que no tengo el poder para hacerlo? Me queda claro que no. Me queda claro que no, porque Cristo había mandado a los discípulos a que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. ¿Ya ligaron lo que les decía? El Padre promete, el Hijo ejecuta y el Espíritu capacita. Ahí está la Trinidad actuando. Entonces, ¿el cristiano podrá decir que no puede hacer evangelismo? Claro que no, porque la fuente de poder es Dios, no nosotros mismos. Amados hermanos,
La venida del Espíritu Santo iba a traer a poder a los elegidos de Cristo con el fin de que le fueran testigos. La palabra poder, amados hermanos, en griego que se usa aquí, es la palabra dunamis, de donde obtenemos la palabra dinámico. Está hablando de un poder dinámico, es decir, un poder que engendra poder, un poder que da poder. ¿A qué se está refiriendo con que recibirán poder? Muchos dicen que aquí se refiere a los milagros, a las visiones, a los sueños. No. Está hablando de un poder para ser testigos. Vamos a entender esto. Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra testigos en el griego es la palabra mártires, de donde tenemos de donde obtenemos la palabra mártires. A ver, quiero entender esto. Cristo les está diciendo a sus discípulos que van a recibir poder dinámico, es decir, un poder que va a engendrar poder para ser mártires. Como que ya me cambió mi visión del poder, ¿no? Porque este texto siempre se ha tomado como que Dios da el poder y tenemos poder sobre todos, ¿no? Pisotea, declara, arrebata, encadena. Pero aquí está diciendo poder para ser mártires. Y lo siguiente que vamos a ver en el libro de los Hechos es persecución. Qué interesante, ¿no? Lo que está diciendo Cristo, amados hermanos, es que no solamente los creyentes iban a ser testigos orales del Evangelio, sino también testigos vivenciales. Pero Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, y por mi causa los van a perseguir, los van a rechazar, los van a encarcelar, los van a matar. El poder al que se refiere que iban a recibir los creyentes es el poder capacitador y sustentador del Espíritu Santo para poder vivir el Evangelio aún a pesar de las circunstancias. Habiendo dicho esto, amados hermanos, entonces la pandemia será un distractor o será una barrera para predicar el Evangelio. Pues si tenemos el poder capacitador del Espíritu Santo para poder perseverar, para poder hacer la obra aún en medio de la pandemia. El evangelismo aquí no fue en medio de una pandemia, fue en medio de persecución y muerte. Amado hermano, a nosotros aún no se nos está persiguiendo, no a la manera de ellos. Por eso les digo que aunque las puertas del templo estén cerradas, no así la palabra de Dios. Así que como primer punto, amados hermanos, van a ser muy breves, veremos que el Espíritu Santo es el que controla el evangelismo. Como punto número 1, vamos a ver que es el Espíritu Santo el que controla el evangelismo. Miren, los discípulos no podían empezar la obra evangelista si antes no venía el Espíritu Santo. Jesús resucitó y estuvo alrededor de 40 días apareciéndose y relacionándose con sus discípulos. Pero Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les da esta orden? Versículo 3 de Hechos 1: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Ahí está, Cristo apareciéndose durante 40 días. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Si vamos al Evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta que Jesús les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Por qué Jesús les dice esto? Porque es el Espíritu Santo el que los capacitaría y les recordaría todas las cosas que habían visto en Cristo. El Espíritu Santo dotaría de poder a estos hombres, como acabamos de analizar, para que el mensaje que ellos iban a llevar pudiera tener un respaldo, así como Cristo mismo lo tuvo. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan: yo no doy testimonio de mí mismo, sino vengo a dar testimonio del que me envió, y Él es el que da testimonio de mí. Es decir, que la Trinidad se respaldaba totalmente en el ministerio de Cristo, y ahora era la Trinidad la que iba a respaldar el mensaje que iba a llevar el cristiano. Amados hermanos, el Espíritu Santo no solamente iba a traer poder, sino además sería quien controlaría la obra evangelística. El mayor problema que tenemos hoy en día en el evangelismo es que él no está controlado por el Espíritu Santo, sino por la mentalidad y planeación humana. Vamos a planear una obra evangelística. Oye, ¿y el Espíritu Santo? De manera que hoy en día los institutos bíblicos, seminarios, nada malo con ello, enseñan una clase que se llama Técnicas para el Desarrollo del Evangelismo. ¿Y el Espíritu Santo? Hoy en día, amados hermanos, se nos ha enseñado a depender de nuestras capacidades y destrezas humanas para la obra misionera, pero no se nos ha enseñado a depender del Espíritu Santo para ello. Amados hermanos, el Espíritu Santo es el que debe controlar dicha obra. Pastor, yo creo que usted está exagerando, porque hoy en día hay que hacer planeaciones con visión, objetivo, y hay que llevar el desarrollo y la bitácora. De 1 a 2 predicamos el evangelio, de 2 a 2:30 comemos, de 3 a 4 de la tarde cantamos. Así debe ser el evangelismo. ¿En serio? A ver, vamos a ver el libro de Hechos. Hechos 2:4. Hechos 2:4. Hechos 2:4. El primer gran sermón en la iglesia. ¿Quién lo da? Pedro. Miren, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Para qué hablaron en otras lenguas? Para que las gentes que venían de otros lugares entendieran el evangelio. No, lo importante son las lenguas, no el mensaje. Yo no veo a Pedro aquí diciendo: a ver, espérame. A ver tú, Mateo, ¿cómo dijo el Señor que iba a ser la planeación de las lenguas? ¿Qué debemos de seguir en nuestra organización? ¿De qué dependieron ellos? Del Espíritu Santo. Amados hermanos, ¿no será lo mismo hoy en día? O más bien, ¿no debería de ser lo mismo hoy en día? El Espíritu Santo sigue siendo el mismo, la iglesia sigue siendo la misma en el sentido de la que Dios constituyó. El día de Pentecostés, donde todos fueron llenos del Espíritu y donde los demás se burlaban porque decían: estos están borrachos. Ahora quiero que vean la dependencia del Espíritu Santo, porque Pedro, aquel que negó a Jesús
ahora había sido dotado de valor y predica un gran mensaje, dando como resultado la conversión de 3,000 personas. Pero ¿qué predicó Pedro? Pedro no dijo, pónganles luces, porque les gustan las luces. Pedro no dijo, pónganles música atractiva. Pedro no dijo, háganles bolsitas de regalos para que los atraigan. Miren el mensaje de Pedro, versículo 15 del capítulo 2. Hechos 2:15. Ellos están diciendo, estos están ebrios. Y Pedro dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué empezó a citar Pedro? Las Escrituras. Entonces el Evangelio no gira a través de los juegos y dinámicas, porque por eso pensamos que por la pandemia no podemos hacer evangelismo. Es que no podemos reunirlos, ni hacerles juegos, ni ponerles dinámicas. No, el Evangelio gira alrededor de la palabra. Pedro va a citar las Escrituras. Vean el versículo 25 de Hechos 2. Miren lo que dice la palabra. Porque David dice de él, y va a citar un salmo. Todo el mensaje de Pedro estuvo en las Escrituras. Versículo 34. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Y cita otro salmo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Vean el 4:8, Hechos 4:8. Juan y Pedro delante del concilio, porque los habían aprendido por predicar el Evangelio. Hechos 4:8. Hechos 4:8 dice lo siguiente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y va a dar otro pequeño sermón. ¿Pero qué? Lleno del Espíritu Santo. Y miren qué va a citar Pedro. Miren qué va a citar Pedro. Hechos 4:11. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Va a citar el Salmo 118, versículo 22. El control del Espíritu Santo, ¿a dónde llevaba a los discípulos a predicar el Evangelio? ¿Cuál era su base? El Espíritu, ¿a dónde los empujaba? A las Escrituras. Pero hoy en día, amados hermanos, en el evangelismo lo que menos se cita son las Escrituras. Por eso pensamos que esta pandemia, y me pongo yo en primer lugar porque yo primero me dejé arrastrar por esto, la pandemia nos prohíbe predicar el Evangelio. Espérate, el Evangelio está aquí, no en las dinámicas. Cierto día platicaban dos hombres y uno le decía al otro: estoy contentísimo, porque en la escuela bíblica de vacaciones, nada malo con ello, en la escuela bíblica de vacaciones obtuvimos 200 niños. Y el otro le contesta: ¿y cuántos de esos 200 permanecen? El evangelismo lo hemos reducido a cumplir con una organización planeada, pero no con las medidas del Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan fueron puestos en libertad después de haberse reunido con la iglesia a orar,
fueron llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para predicar la palabra. Hechos 4:31. Hechos 4:31. ¿Por qué les estoy dando tantas citas y por qué les estoy hablando de lo que estaba pasando? Para que alguien no vaya a decir, no, la sacó de contexto. No, fíjense, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿qué? La palabra de Dios. Como podemos ver, ellos eran controlados por el Espíritu para la predicación. Entonces el poder que engendra poder era un poder capacitador para predicar la palabra, no para que hicieran show de milagros. Díganme, amados hermanos, del libro de Hechos hasta el libro de Apocalipsis, o de Génesis hasta Malaquías, en donde alguno de los profetas dijo noches de gloria y de milagros. No, ellos decían, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha dicho el Señor. En el Nuevo Testamento escrito está. Pero ellos hicieron milagros. Lo importante no era el milagro, lo importante era el evangelio que estaban predicando. ¿Por qué? Porque su base era el Espíritu Santo. Bueno, pero eso se dio en los primeros capítulos de Hechos y ya después terminó. Ok. ¿Y Esteban? Vean Hechos 6:10. Hechos 6:10. Hechos 6:10. Hechos 6:10. Esteban es llevado delante del concilio y miren lo que va a pasar ahí. Esteban, amados hermanos, cambia el mensaje del evangelio para poder quedar bien con las personas y que no lo apedrearan. ¿Pasó eso? Pero Esteban sí cambió el mensaje del evangelio para que no le dejaran de hablar. ¿Sí pasó eso? No. Pero Esteban cambió el mensaje del evangelio para no herir a los que lo estaban escuchando, para no hacerlos sentir mal. ¿Pasó eso? A ver, Hechos 6:10. Hechos 6:10. Miren lo que dice. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Cómo que no podía resistir? Sí, está en una discusión fuerte con ellos. Esteban no dijo, no, mira, busca la manera de decírselos, pero sensiblemente, para que ellos no se ofendan, porque si se ofenden ya no van a regresar. Pues yo no veo eso, y tanto no lo veo que Esteban terminó apedreado, ¿no? O Pablo decapitado, o Pedro crucificado de cabeza, o Jacobo atravesado por espada, o la mayoría de los discípulos cortados. Yo no veo en donde la Biblia diga, cámbiales el mensaje porque los vas a herir. ¿Sabían ustedes que la persona que más habló sobre el infierno fue nuestro Señor Jesucristo? Pero nosotros nos atrevemos a cambiar lo que Él dijo para quedar bien. ¿Por qué Esteban no cambió el mensaje del evangelio, amados hermanos? Sencillamente porque Esteban era controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el motor controlador para que los creyentes hablaran de la palabra con denuedo, es decir,
con decisión. Es decir, que el Espíritu Santo era el que los ayudaba a mantenerse firmes a pesar de las circunstancias que los rodeaban, para llevar a cabo la acción de predicar el Evangelio. Amado hermano, si nosotros no sabemos cómo predicar el Evangelio, si nosotros no sabemos qué decir o tenemos miedo de que se ofendan, la cuestión es muy sencilla. El problema es que no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Estamos siendo controlados por este mundo. Por eso no queremos ofender al mundo. John MacArthur, en uno de sus libros, dice lo siguiente. El libro se llama Verdad en Guerra, y cito lo que dice John MacArthur. El Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesucristo, en su misma raíz es ofensivo para los no creyentes. Cito: así que no te preocupes por ofender al mundo, o no te preocupes porque el Evangelio ofenda al mundo, porque ellos toda su vida se han pasado ofendiendo a Dios. Fin de la cita. Queremos cuidar el pecado de los demás, descuidando el Evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, ¿en dónde estamos parados? Pero cuando el Espíritu Santo controla la vida del creyente, vas a poder hablar la palabra con denuedo. Número 2, el tiempo. Hoy en día la predicación debería de ser muy corta. Es que ya se extendió mucho, fue muy larga. ¿A qué venimos aquí? A predicar la palabra, ¿no? No a un club social. ¿Se dan cuenta cómo hemos reducido el Evangelio a nada? Punto número 2. Como punto número 1 vimos que el Espíritu Santo controlaba el evangelismo. Como punto número 2 veremos que el Espíritu Santo guiaba los lugares donde se debía predicar el Evangelio. Voy a repetirlo. El Espíritu Santo guiaba los lugares donde se tenía que predicar el Evangelio. Regresen a Hechos 1:8, que no lo leí completo hace rato y fue a propósito. Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en dónde? Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El texto dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y saben qué hicieron los discípulos? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La frase hasta lo último de la tierra no significa que llegaron hasta el último lugar para predicar el Evangelio. No, se refiere hasta el territorio donde habían de llegar. El último lugar, el lugar más escondido en la tierra, ahí es donde se debería predicar el Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Porque si ustedes observan el libro de Hechos, lo voy a decir lento para los que estén tomando nota, del capítulo 1 al capítulo 7 vemos la predicación en Jerusalén. Capítulo 1 al capítulo 7 vemos la predicación en Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12 vemos la predicación en Judea y Samaria. Capítulo 8 al capítulo 12 vemos la predicación en Judea y Samaria. Y del capítulo 13 al capítulo 28 vemos hasta lo último de la tierra. Por eso vemos 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Del capítulo 13 al capítulo 28 hasta lo último de la tierra. De tal manera que miren dónde termina Pablo su predicación. Vayan a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28.
versículo 17. Hechos capítulo 28, versículo 17. Hechos 28, versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos. Pablo está en Roma. Y aquí viene algo bien interesante. Pablo está encarcelado. Pablo está en una cárcel romana. Lo más probable es que Pablo ya no haya salido de esta cárcel, porque desde esta cárcel es donde le escribe a Timoteo que está a punto de ser sacrificado. Pablo está preso, pero ¿qué creen? La palabra no. Miren el versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué crees, amado hermano? Bueno, es que Pablo estaba en una casa. Pues tú también. ¿Pero qué crees? Pablo no tenía ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, ni celular, ni teléfono en casa. Y él predicaba abiertamente y sin impedimento. Amados hermanos, hemos repetido muchas veces que Jesús dio la orden de hacer la gran comisión, ¿verdad? Y hasta no lo sabemos de memoria el pasaje. Ellos obedecieron a ese mandato, aunque el contexto de esa obediencia es que ellos se encerraron y Dios les mandó persecución para que se fueran. Déjame repetir esto. El problema fue que ellos se encerraron y Dios les mandó persecución para que salieran. Hermanos, ¿será necesario que Dios nos mande persecución para que salgamos? Y no estoy hablando de salir, porque muchos van a decir, estamos en pandemia. Miren, extraño ir a la iglesia. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te conectas tarde a la transmisión o no te conectas? Extraño ir a alabar a Dios. ¿Ah, sí? ¿Y por qué cuando estás en el culto haces todo lo contrario a alabar a Dios? Porque estamos aquí, amados hermanos, y hacemos todo lo contrario. Venimos con una actitud arrogante, pesimista. Extraño escuchar la palabra. ¿Ah, sí? ¿Y por qué haces otra cosa mientras se predica la palabra? Te duermes, comes, cuchicheas, platicas, te burlas, criticas. ¿En serio? El pastor Paul Washer dice lo siguiente, cito: predicadores, debemos estar preparados a que cuando tú prediques la palabra libre y sanamente, puedes perder tu empleo. Hoy en día, sigue diciendo, no solamente hemos tenido que defender el evangelio de los no creyentes, sino además de los propios creyentes. Fin de la cita. ¿Y me dicen que te extrañan venir al templo?
La palabra no está presa, ¿eh? En el libro de Isaías Dios dice que la verdad tropieza en la plaza. Se refiere a los creyentes que no predicamos como deberíamos predicar. Amados hermanos, ¿estamos sirviendo a la gran comisión? Si no es así, tengo una mala noticia: no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía y nos determina en dónde debemos predicar el Evangelio. Vean Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8. Versículo 1. Miren lo que dice el libro de los Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Escuchen la siguiente frase: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En el versículo 2 nos va a empezar a hablar de un hombre llamado Felipe, que fue a Samaria y presentaba el Evangelio. Versículo 2. A partir del versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Perdón, no era el versículo 2, era el versículo 6. Discúlpenme, aquí fue un error mío. Amados hermanos, no necesitamos persecución para ser obedientes a Dios. Miren el versículo 26. Versículo 26 de Hechos 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y aquí podemos decir: bueno, es que a mí nunca se me ha aparecido un ángel. Y te voy a decir, es verdad. Pero miren el versículo 29. Para que esa excusa de que no se me ha aparecido un ángel sea quitada. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Al Espíritu sí lo tenemos, ¿verdad? Y es el Espíritu el que nos debe controlar y nos debe mover en donde tenemos que predicar el Evangelio. Vemos cómo el Espíritu Santo guía a los lugares donde hay necesidad del Evangelio. También fue el Espíritu Santo el que le dijo a Pedro que fuera a la casa de Cornelio, donde Cornelio y los de su casa serían salvos. Capítulo 10, versículo 19 y 20. Hechos 10, 19 y 20. Hechos 10, 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, Pedro había recibido una visión de parte de Dios. Pero Pedro, en vez de ser obediente, ¿qué se puso a hacer? A meditar en la visión. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo guiando a Pedro. Pero además fue el Espíritu Santo el que mandó a la iglesia. Fue el Espíritu Santo el que apartó a Saulo y a Bernabé para la obra misionera, para ir hasta lo último de la tierra. Vean Hechos 13:2. Hechos 13:2. Hechos 13:2. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen, hermanos? Que el Espíritu Santo no llamó a Pablo y a Bernabé
cuando estos no estaban haciendo nada. Porque a veces pensamos que el llamado de Dios va a venir cuando yo no haga nada. No es cierto. El llamado de Dios viene cuando tú estás ocupado en la obra. ¿No es cierto? ¿Quién dijo eso? Ve el texto. Ve el texto, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Bernabé? Enseñando la palabra. Cuando dice ayunando se refiere a que estaban en comunión íntima con Dios. Entonces, cuando Pablo y Bernabé estaban trabajando y en comunión con el Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amados hermanos, Dios no llama a los flojos. Y me pongo yo en primer lugar, Dios no llama a los flojos. Entonces, si el Espíritu Santo realmente me está guiando, voy a salir a hacer la obra o voy a hacer la obra. El Espíritu Santo les prohibía a los lugares que no debían ir. Por ejemplo, Pablo quería ir a los lugares de Asia y el Espíritu lo manda a Macedonia. Capítulo 16, versículos 6 al 10. Ya vamos a acabar, hermanos. Capítulo 16, versículos 6 al 10. Hechos 16, versículos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pero no solamente ahí, es el mismo Espíritu Santo que le dice a Pablo que será apresado para testificar en Roma. A ver, es el Espíritu Santo el que manda a Pablo para que sea preso y pueda testificar en Roma. Sí, Hechos 20:23. Hechos 20:23. Hechos 20:23. La iglesia le está diciendo a Pablo: no te vayas, te van a apresar. Y miren lo que dice Pablo: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Por qué el apóstol Pablo podía ser tan sensible a la guía del Espíritu Santo y hoy en día nosotros no? La respuesta es muy sencilla: hemos cerrado nuestro corazón al Espíritu Santo. Como un teólogo dijo, el Espíritu Santo hoy en día es el Dios olvidado. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 7. Aquí vamos a ver nuestro gran problema, amada iglesia. Hebreos capítulo 3, versículo 7.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuándo dice el escritor de Hebreos que debemos escuchar al Espíritu Santo? Hoy. Hoy. Versículo 15. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuándo vuelve a decir que debemos escucharlo? Hoy. Capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día. Hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Voy a decir una declaración muy fuerte en esta tarde, domingo 27 de diciembre de 2020, en la Iglesia Bautista Dios es Amor. Voy a dar una declaración muy fuerte. Hoy en la mañana escuché la voz de Dios. Aquí. Y no es un chiste, porque muchas veces lo tomamos como chiste. Aquí está la voz de Dios. Y el cristiano tiene la responsabilidad de escuchar la voz de Dios aquí todos los días. Y si la quieres escuchar en voz fuerte, léela en voz alta. Aquí está la voz de Dios. ¿Por qué no podemos escuchar hoy en día al Espíritu Santo? Porque hemos olvidado esto. Porque hemos olvidado que Jesús dijo que era el Espíritu Santo el que nos iba a recordar todas las cosas. ¿Por qué no sabemos a dónde ir a predicar? Es que yo quiero ir a Satélite, yo quiero ir a La Zapata, yo quiero ir a San Felipe, pero no sé qué lugar elegir. ¿Ahí escuchaste al Espíritu Santo? No. ¿Por qué no lo has escuchado? Porque no meditamos aquí. Cuando tú hables la Biblia, es la voz de Dios la que escuchas. Déjame terminar, amados hermanos. El Espíritu Santo no solamente controlaba el evangelismo, el Espíritu Santo no solamente les decía a qué lugares ir, sino que el Espíritu Santo es el que determina qué se predica, no tú. El Espíritu Santo es el que determina qué se predica y no tú. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo decide que prediquemos? La respuesta es muy sencilla: las Escrituras. El evangelismo está basado en las Escrituras, no en ti. Como ya hemos notado, Lucas escribió Hechos con el enfoque de dar a conocer lo que Jesús había hecho. Pues bien, precisamente eso es lo que tenían que predicar los discípulos controlados por el Espíritu Santo. Si se dieron cuenta, todos los grandes sermones que se dan en el libro de Hechos dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa que sean llenos del Espíritu Santo? Que las Escrituras moren totalmente en ellos. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo abunde en ustedes, es decir, que seamos controlados por la palabra de Dios. Obviamente, si no somos controlados por la palabra de Dios, no vamos a saber qué decirle a las personas. De hecho, amados hermanos, cuando a mí me dicen, es que hermano, no sé qué decirles, digo, pues no lee, no estudia las Escrituras para nada. Porque las Escrituras
son lo que nos va a llevar a predicar el Evangelio correctamente. Ahora, ¿qué creen? Para el tiempo en el que se escribe Hechos, ellos no tenían toda la revelación total de Dios. Es más, ellos tenían solamente de manera escrita el Antiguo Testamento. Y la doctrina de Cristo era por lo que se conoce como la tradición oral. Todo lo predicaban de memoria. Su única fuente era el Antiguo Testamento. ¿Cómo respaldaban los apóstoles y la iglesia primitiva? ¿Cómo respaldaban ellos lo que las escrituras decían en el Antiguo Testamento acerca de quién era Jesús? Usando lo que tenían. Hermanos, nosotros ya tenemos la revelación completa. No hay pretexto. No hay pretexto. Por ejemplo, en Hechos 2:14 al 36, Hechos 2:14 al 36, no lo vamos a leer. Pedro testifica, como habíamos visto, con la profecía de Joel, capítulo 2, y menciona que el derramamiento del Espíritu solo pudo llevarse a cabo por la obra de Cristo. Fíjense hermanos, esto es impresionante, piénsenlo. Pedro va a hablar de la vida, muerte, resurrección y glorificación del Señor Jesucristo usando Joel capítulo 2. Pedro va a evidenciar que Jesús es el Mesías por medio de las Escrituras. En Hechos 3, amados hermanos, en Hechos 3, en el sermón del pórtico de Salomón, donde dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob levantó de los muertos a Cristo, Pedro va a citar en el versículo 4 el Salmo 118, 22. Y esto lo vamos a ver hasta el capítulo 5. Luego Esteban, que presentaba su defensa en Hechos capítulo 7, versículos 1 al 60, va a citar las escrituras desde Abraham hasta los profetas, esto como una evidencia de que todas las escrituras confirmaban que Jesús era el Mesías. En la semana estaba viendo algunos videos acerca de evangelismo y vi algo que me dio suma tristeza. Están en una iglesia, hacen su obra de teatro, sube el pastor y ya no predica las escrituras. Solamente subió y dijo: hermanos, lo que ustedes acaban de ver es el Evangelio de Jesucristo, ¿quién quiere aceptarlo? ¡Wow! ¿Me pueden decir en todas las escrituras donde Dios dijo: pero ustedes presentarán dramas y me serán testigos? ¿Sabían, amados hermanos, han escuchado ustedes hablar de un grupo llamado los montantes? Los montantes, amados hermanos, son un grupo de católicos romanos que empezaron a predicar el Evangelio a través de obras de teatro. Es una tradición católica romana. Hoy en día se desplaza el púlpito y se le da el tiempo total a la obra de teatro. No, hermanos, no. Despide al ministerio del teatro, pone el púlpito en el centro y predícales la palabra. A eso lleva el Espíritu Santo. Pero tenemos que buscar técnicas. Bueno, tú búscalas. A mí que me guíe el Espíritu Santo.
Esteban cita desde Abraham hasta el último profeta para mostrarles que Jesús es el Mesías. Aún Pablo, en sus defensas, presentó su testimonio de conversión, aún en ese testimonio de conversión, hizo uso de las Escrituras como una evidencia que el ministerio de Cristo lo había alcanzado a él, un fariseo de fariseos. Hermanos, yo quiero pasar a contar mi testimonio. Nada malo, adelante. Pero ¿y las Escrituras cuándo se citan? Pablo, contando su testimonio, usa las Escrituras para respaldar ese testimonio, a tal grado que lo último que nos dice Hechos al respecto es que Pablo se pasaba predicando el Evangelio. ¿Qué creen, amados hermanos? Regresen a Hechos 28 para terminar. Hechos 28. Hechos 28. Vean el versículo 25. Miren de qué está hablando Pablo, Hechos 25. Hechos 28, 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Está citando Isaías capítulo 6 versículos 9 al 10. Pero ¿quién guió a Pablo a predicar esto? El Espíritu Santo. Me he dado cuenta, amados hermanos, a medida que estudio las Escrituras, que a veces me enfoco más en las técnicas que aprendí en el seminario que en el poder del Espíritu Santo. Voy a contar un testimonio rápido para vergüenza mía. El día de hoy iba a predicar Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá. No, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No pude terminarlo porque me exigía regresar hasta el capítulo 1 para explicar esta profecía. Y hoy en la mañana que escuché la voz de Dios, me di cuenta que estaba basándome más en mis técnicas del seminario que en el poder del Espíritu Santo. Cuando era tan sencillo, lo que está diciendo con Emmanuel es el Dios que estuvo presente, que está presente y que estará presente. El Dios presente simbólicamente, Shekinah, tabernáculo, templo, el Dios que está presente en la persona de Jesucristo, el Dios que sigue presente en la persona del Espíritu Santo y el Dios que está presente en la eternidad. A eso apunta Emmanuel. ¿Y el Espíritu Santo dónde estaba? Me di cuenta que no lo incluí en mi tiempo de estudio. Pero noten que la manera en que el Espíritu Santo controló a estos hombres en la predicación fue a través de las Escrituras, no la experiencia. Predícales experiencia para que ellos vean que Dios es maravilloso. No, Dios es maravilloso porque Él se revela así a través de las Escrituras. O sea que si Dios no te hace ningún milagro, no es maravilloso. O sea que la maravilla de Dios depende de tu propia vida.
El mensaje que el Espíritu Santo llevó a los escritores a decir fue: arrepiéntanse y crean. Ese es el evangelio: arrepiéntanse y crean. Ese era el mensaje central, y como resultado Dios iba añadiendo a los que iban a ser salvos. Pero hoy en día es: si usted tiene problemas, venga con nosotros. Pare de su... Si usted quiere tener éxito, venga. Si usted quiere ser próspero, venga. Si tú quieres ser feliz, ven a Jesucristo. Jesucristo es la solución a tus problemas. ¿Eso es el evangelio? No, el evangelio es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Le tenemos que decir a las personas de qué deben arrepentirse. En el libro de Hechos vemos visiones, vemos sanaciones, vemos resucitados, pero los apóstoles no predicaban ni la visión, ni la resurrección, ni el milagro, ni la experiencia, ni las capacidades, ni las estrategias. No, ellos predicaban las Escrituras, y el Espíritu Santo los capacitó, los guió y los iluminó para que aquellas personas pudieran llegar a Cristo. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué iba a traer el Espíritu Santo? Poder. ¿Y cuál es el poder? El evangelio. Amados hermanos, no hay pretexto. Tenemos al Espíritu habitando permanentemente en nuestras vidas. Tenemos la revelación completa que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender. Sabemos de aquellas personas y de aquellos lugares donde hay necesidad de arrepentirse para ser salvos. Tal vez solamente nos falta una última cosa, y que fue lo que la iglesia primitiva decidió hacer. Y es muy sencillo. Se contiene en una sola palabra, que se escucha muy fácil, pero es muy difícil. Lo último que nos falta y que la iglesia primitiva se hizo es obedecer. Solo eso, obedecer. Recordemos que la Gran Comisión es un mandato de Dios para todos, y el resultado será el mismo. Dios añadirá su iglesia a los que han de ser salvos. Pero para ello necesito ser controlado por el Espíritu Santo. Para ello necesito ser guiado por el Espíritu Santo. Y para ello necesito ser lleno del Espíritu Santo. Y no me refiero a que sientas calor, empieces a temblar y te tires y te revuelves. No me refiero a eso. Me refiero a que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. De lo contrario, no vas a saber qué decir, no vas a saber a dónde ir, no vas a saber qué hacer. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos dio de meditar en su palabra. Señor, ahora le ruego que seamos la iglesia obediente a su mandato. Señor, como decíamos hace un momento, hoy en día es cuando más se necesita que le prediquemos el evangelio de manera real y correcta a las personas. Padre, que no lo hagamos de una manera superficial, tratando sus problemas superficiales, sino que lo hagamos de manera profunda, predicando correctamente su evangelio, y que sea el Espíritu Santo el que siga convenciendo de pecado, de juicio y de justicia, Señor, y que sea Él el que siga añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Padre, gracias por su palabra. Vamos a iniciar dentro de unos días un nuevo año, y creo, Señor, que fue necesario que el Espíritu Santo nos recordara esto. Se lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, pues